¿Ha usted contratado a alguien para hacer un trabajo en su casa? ¿Ha usted traído un contratista o una persona que le ayude con algo que usted tiene que ejercer en su hogar? Cuando compramos nuestra casa, teníamos que contratar a alguien para cuidar y limpiar nuestra piscina. Nunca he sido partidaria de tener piscinas en las casas, pero me tocó comprar una casa que ya la traía y nos enamoramos de la propiedad. Así que deseamos contratar a alguien. Mi esposo en ese momento me dijo, háblate con la vecina y pregúntale quién es la persona que ejerce la limpieza de esta piscina. Ella llamó al vecino anterior que vivía en esta casa y consiguió el nombre de una persona que era quien hacía el trabajo. Nos dio la información y procedimos entonces a llamar a esta persona. Mi esposo me dijo, ¿lo vas a contratar? Él es paisano tuyo. Y yo le dije, bueno, no sin antes ver qué es lo que nos ofrece. Así que trajimos la persona y necesitábamos saber cuánto él nos iba a cobrar y cuánto iba a estar, iba a ser el trato y me pareció un poco excesivo. Eh, Nos dio muchos detalles que realmente creíamos que no eran necesarios. Así que mi esposo seguía bromeando y decía, ¿lo vas a contratar? Es paisano tuyo. Y yo le dije, bueno, la verdad es que el criterio de que sea paisano mío no es suficiente para mí para contratar la persona, sino que debe ser una persona que se preocupe por mi bienestar. De modo que entré a lo que se llama Angie's List y pedí de 3 a 4 estimados. Y entonces conocimos a esta pareja a la cual contratamos. Ellos son una pareja que tiene un negocio que se dedica a limpiar piscinas y tienen niños y vinieron toda la familia aquí a nuestro hogar a darnos el estimado y explicarnos. Entonces encontré que estas personas estaban mucho más dedicadas a ayudar a las personas y ellos negociaron con nosotros. No nos dijeron que teníamos que contratarle todas las semanas, no nos dijeron que teníamos que hacer X o Y cosa. Y entonces terminamos contratándoles a ellos. Nos gustó mucho su honestidad, nos gustó mucho que eran muy considerados con nosotros y que ellos decidieron ayudarnos. Nosotros no queríamos pagar todas las semanas, sino que por lo menos nos enseñaron a nosotros cómo limpiar nuestra piscina. Y ellos entonces así lo hicieron. Nos dijeron cuáles eran los químicos que teníamos que utilizar. Ellos nos traen los químicos y entonces una semana sí, una semana no, vienen a limpiar la piscina. Lo que nos ayudó con los gastos a los cuales no estábamos preparados. Y también cada vez que hay que hacer un arreglo en la piscina, pues consideran decírnoslo con bastante tiempo de anticipación para que nosotros nos preparemos. Terminamos negociando con esta pareja porque nos pareció que fueron más tratables y el criterio pues fue más importante fue la consideración que tenían hacia nosotros. Al estar leyendo el Evangelio de según San Juan, me recordé de esta historia cuando vi el texto que traemos para hoy. El texto de hoy se encuentra en Juan capítulo 10 del 11 al 18. Este texto se encuentra en el Evangelio de Juan, el cual es un evangelio canónico, pero no es un evangelio sinóptico, sino que es en adición a los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. En Juan podemos ver que hay muchos pasajes que no hay equivalentes en los evangelios canónicos y que tienen cierta similitud con las presentaciones, pero su contenido, lenguaje, expresiones, sus giros de predicación son totalmente diferentes, así como los lugares donde Jesús ministró. Es una tradición apostólica que atribuye la autoría, como dijimos, a Juan, pero que a su vez muestra diferencias estilísticas de los otros evangelios, así complementando entonces el mensaje que aparece en los evangelios. Y fue más o menos escrito en los años 90 después de Cristo, lo que se considera que, aunque fue un tiempo bastante pasado, sigue hablando a la iglesia de hoy. Jesús entonces compara este mensaje a un pastor
que cuida a sus ovejas. Y Jesús habla de la siguiente manera en este texto. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús se compara al pastor que como David defendía sus ovejas de animales con su vida. David, no sé si recuerdan, pero David peleaba con lobos, con leones, con osos que venían a atacar a las ovejas. Jesús una vez más explica aquí en este texto que lo que le preocupa a él es la vida de sus ovejas y que él no actúa como que fuera un empleado o un asalariado. Su deseo es ayudar a las personas, pero más allá que eso, es dar su vida por sus hijos e hijas. Si lo vemos en el texto, dice él, continúa hablando, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Esto es lo que me recuerda a a la pareja que tenemos contratada para limpiar nuestra piscina. Ellos desean que sus clientes estén muy bien atendidos y va más allá de cualquier similitud. Ellos no son solamente porque están asalariados, porque están cobrando, sino que les preocupa como si fuera su propia piscina, como si fuera su propia tarea. Así que Jesús eso es lo que explica, que la persona que es asalariada lo que busca es el bienestar del negocio, el dinero. Pero Jesús es más que eso. Jesús pagó con su vida por nuestras vidas. Jesús es un pastor que ama a su rebaño, que ama a sus ovejas. Y miren cómo lo explica. Él lo explica de una manera bien eficaz. Si podemos recordar cuando Jesús le hablaba a la multitud, le hablaba de una manera especial. Le decía, a aquellos que pescaban le daba de ejemplo con su pesca o con los botes. Aquellos que eran granjeros le daba ejemplos con sembradíos y cómo las hierbas malas habían que sacarlas del camino. Y aquellos, por ejemplo, que eran viñadores. Él le decía a los viñedos, le daba ejemplo, ¿verdad? De las uvas y de cómo hacían el vino, etcétera. Así vemos muchos ejemplos en las escrituras donde Jesús usa las experiencias de la vida para hablarle a sus hijos e hijas. Es en este momento, en este lugar, que le dice entonces la experiencia del pastor. ¿Cómo es el pastor con las ovejas? ¿Cómo le cuida? ¿Cómo les ama? ¿Cómo las alimenta? ¿Cómo las defiende de las fieras? ¿Verdad? Así que Jesús, que es el mejor pastor que da su vida por su rebaño, explica cómo Él nos ama. Él nos ama tanto como que da su vida por nosotros. Si usted es dueño de una mascota, y hace poquito hablábamos de las mascotas, ve cómo amo de esa mascota se gana el respeto de su mascota y cómo su mascota le ama a usted. Nosotros tenemos una perrita y esa perrita cuando llegamos, eso es brincando, saltando de alegría, demostrándonos su amor. El amo conoce a su mascota y la mascota cuando llega a su dueño le demuestra el amor de esa misma manera porque sabe que su dueño quiere el bienestar para ella, la entiende y la respeta. Esta a su vez, cuando escucha la voz de su amo, muestra respeto por esa voz. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así que como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que finalmente ese amor de Jesús lo vemos que se dio por sí mismo, por nosotros en la cruz. Él murió por tus pecados y por los míos. Particularmente mostró su amor en dar esa vida por aquellos que tanto le necesitan, porque es deseo de Dios que todos estemos salvos. Jesús se dio por nosotros y se dio por amor. Este amor que va más allá de todo lo que tú y yo podamos entender. Por eso termina el texto diciendo, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre.
En obediencia, Jesús se dio por ti y por mí. Recordemos que este amor que ha dado su vida por nosotros va más allá que nuestro entendimiento. Recordemos que el amor es tan grande que se sentó a la mesa con nosotros para traernos vida y vida en abundancia. Al acercarnos a la mesa, esta mesa que está abierta, que está servida para nosotros, recordemos lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Él dio su vida para que tú y yo fuésemos salvos y dio su vida por amor. Recordemos esto al acercarnos a la mesa. Dios te bendiga.